Bueno, el gusto de saludar al doctor Osvaldo Egui, abogado, hombre que conoce el tema profundamente, hijo de un queridísimo amigo, una gran persona, como lo es también Osvaldo Egui. Doctor Egui, Tito Garabal te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Tito? Gracias por la invitación, No, gracias a vos por atendernos y para poder hablar de un tema. Recién hablábamos con el dirigente de la CGT, Aníbal Torreta, sobre la reforma laboral que se aprobó anoche y me gustaría, vos que sos un hombre que viene también emitiendo algunos escritos y cosas valiosas, que nos cuentes un poco cómo viste esto que se aprobó o cómo ves esto que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, Horacio. A ver, esto tiene que ver con una resistencia al cambio que siempre producen conflictos. Desde la parte profesional entendemos que la reforma tiene que llevarse adelante. Ahora, la forma que se llevó adelante y las cuestiones de contenido que tiene esta reforma muchas veces quedan en el aire y en el marco perjudicial básicamente en cabeza del empleado, ¿no? A ver, una pregunta que yo me hacía ayer era, este fondo de asistencia laboral, si El nosotros tomamos FAL. como, sí, el famoso FAL, si nosotros tomamos como concepto indemnizatorio, eso es una compensación económica ante un daño producido. Es decir, si un empleador cumple con las de la ley, que era el famoso proyecto que fue llevado en la época de la presidencia de Carlos Menem, era imponer al empleador el cumplimiento de la ley. Ahora, si nosotros previamente y ya establecida en la reforma laboral tenemos un fondo de asistencia laboral para que el trabajador al momento de ser despedido se autosolvente ese daño, estamos primero reconociendo que hay un daño previo, que el empleador no lo paga, sino que lo pone en cabeza del empleado, y por otra cuestión, ¿dónde está esa compensación económica que no tiene que salir del empleado, sino del empleador? Ahora, también hay una falta de previsibilidad respecto del empleado que va a hacer un reclamo y que termina, digamos, percibiendo mucho más de lo que debería. Es decir, hay un abuso de ambas partes y esto se viene dando a través de las décadas, ¿no? Que décadas y décadas y años de un desmadre en el ámbito judicial y de los reclamos, tanto del empleado que reclama mucho más de lo que percibía, mucho más, muchas veces, de lo que le corresponde, y del empleador muchas veces que no cumple con las de la ley, ¿no? Horacio, vos sabés que recién hablaba con un dirigente gremial, con Aníbal Torreta de Sutecba, y él decía que el famoso FAR que vos acabás de mencionar es peor que las AFJP, donde además se está sacando plata a los aportes previsionales y a las jubilaciones para financiar un delito que fue el no haber pagado, por ejemplo, algunas cargas sociales y demás que ahora no tienen pena, por ejemplo. Exactamente, es decir, le quito la plata al ámbito previsional para dárselo a un ámbito indemnizatorio cuando en verdad estamos violentando el concepto y la génesis de la indemnización. La indemnización es producto de un daño producido, para lo cual eso me lo tienen que reparar económicamente. Claro. Ahora, previamente, ¿qué estamos haciendo con esta reforma? Bueno, levantamos la mano y decimos, mirá que el daño se va a producir, para lo cual, como el daño se va a producir, págatelo vos. Y encima le quito los fondos al ANSES. Bueno, es verdaderamente descabellado, ¿no? Perdón, no escucho. No, disculpame, ¿me estás escuchando ahora? Sí, sí, ahora sí. Bueno, no, por eso te preguntaba, porque digamos, este hombre me decía, es peor que las AFJP, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y el otro tema, vos lo mencionaste y lo hablábamos también, es esta premura de sacar una ley semejante entre gallos y medianoche y que tiene que salir Pero sí o claro. sí, sin hacer un estudio real de lo que está pasando. Pero claro, y aparte no estamos, a ver, acostándonos en el mejor de los sentidos, en los grandes doctrinarios, en los grandes estudiosos del derecho, que están en la trinchera todos los días con estas cuestiones, los jueces, los fiscales, los trabajadores, los sindicatos, es decir, no es que ponemos todos en la misma bolsa, hay realidades como por ejemplo lo que pasa en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde en el momento de hacer un reclamo, ¿cómo lo van a pagar hoy al futuro demandado, por ejemplo, en una conciliación laboral? ¿Cómo va a quedar el ciclo? ¿Cómo se van a pagar los honorarios profesionales? Bueno, ya están interviniendo los colegios profesionales de abogados ante esta situación.
Porque si ya estamos vulnerando los derechos del trabajador, los derechos profesionales que representan a ese trabajador o esa trabajadora, ¿cómo se van a solventar? ¿También van a ser vulnerados? Bueno, hay que ver con lupa, que seguramente ahora en senadores no va a pasar porque va a salir, digamos, muy fácil en esta modificación que se ha hecho en diputados y la aprobación de esta ley, pero en definitiva yo creo que va a terminar resolviendo en algún momento dado ante los amparos presentados por los sindicatos y los gremios a partir de ahora, va a terminar resolviendo la Corte y obviamente va a tener una tendencia a la doctrina que va a terminar aplicando los tribunales. Ahora, otro tema es el tribunal, los tribunales laborales, ¿no? El paso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ese es otro cantar. Decime, ¿por qué se objeta este cambio también, ya que lo mencionaste, de pasar a la Ciudad de Buenos Aires este tema? Porque en definitiva es una remoción de jueces. Digamos, un juez que fue elegido por el Senado y que es un juez nacional, ¿cuál es el destino de ese juez? ¿Cuál va a ser? ¿El de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En qué juzgado? ¿Van a tener que volver a jurar? ¿Cuál va a ser la percepción económica? ¿Se va a disminuir en esa intangibilidad, digamos, del sueldo que están percibiendo? Ojo, un juez nacional no es lo mismo que un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las categorías son las debatibles, y aún así, hoy los juzgados están esperando resolver las causas que tienen sin que le ingresen nuevas, y después viene una remoción que no está planteada como remoción, sino como un traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero estamos hablando digamos, de una remoción de jueces arbitrariamente impuesta por el oficialismo, ¿no? Decime, si vos tuvieras que decir la ley esta es buena o es mala para el trabajador, ¿qué dirías, Horacio? Para mí es mala. Para mí es mala, más allá de que muchos puedan llegar a objetar que hay más previsibilidad, porque a ver, lo que yo estoy escuchando es que esto se viene haciendo en el ámbito de la construcción, que los que trabajan en el ámbito de la construcción lo vienen, digamos, sintiendo o percibiendo hace mucho tiempo, pero esa no es la general de la ley, para lo cual tampoco romanticemos lo que es la relación de dependencia, porque en ninguno de los dos lados hay santos. Ahora, la realidad de la cuestión es que nos están quitando a todos los trabajadores el principio prooperario, que es que en caso de duda, en ese desbalanceo inicial, en las posiciones, en los roles, cuando se genera un vínculo laboral, se pierde. Es decir, nunca el trabajador va a estar en la misma condición que el empleador, por una cuestión muy simple, la necesidad de trabajar y sobrevivir. Y sobrevivir en este país es muy difícil, y más con este tipo de leyes que son llevadas adelante de manera arbitraria y, como bien decís, Tito, entre gallos y medianoche, ¿no? Estamos hablando con el doctor Horacio Egui, abogado, pero además un hombre comprometido también y que viene hablando de este tema. A mí me llegan tus escritos. Vos tenés un portal donde podemos verte muchas de tus escritos y comentarios, ¿no, Horacio? Osvaldo, te corrijo, Tito, Osvaldo. Osvaldo, ay, perdón, no sé. Perdón. Osvaldo. No, estoy en todas las redes sociales, y aparte están las librerías jurídicas, El Derecho, IJ Editores, Hammurabi y demás, donde tienen los escritos, diversos escritos que he publicado, ¿no? Osvaldo, decime, ¿vos crees que esta ley, suponiendo, todo hace prever que el próximo viernes se aprobaría en el Senado y ya tendría sanción definitiva, ¿no? Porque recién se acaba de aprobar digamos, en la comisión, y se aprobaron los cambios que introdujo diputados en el Senado. ¿Vos crees que después de que esto se apruebe se judicializa inmediatamente toda la ley o algunos de los artículos? No tengo ninguna duda que se va a judicializar en el momento que se aplique algún tipo de particular, por ejemplo, un sindicato, un gremio que lo judicializa, bueno, será declarado inconstitucional para ese caso en particular. Ahora, ¿quién lo va a terminar resolviendo? La Corte, si es constitucional o inconstitucional este tipo de artículos cuestionados que fueron tratados anoche en diputados y ya venían en senadores. El tema es que cuando la Corte dictamine si es constitucional o inconstitucional, la aplicación es general, para lo cual va a empezar con un planteamiento particular, pero va a terminar resolviendo la Corte para un caso para el ámbito general. Entonces, yo creo que esto siempre pasó en la Argentina, y otra cosa importante, si aquellos que quieren o tienen la idea en dos sentidos
de haber llevado adelante esta reforma laboral. Primero, las inversiones que necesita este país. No creo que esto ayude, sí va a ayudar al cumplimiento de las pautas establecidas por el FMI, aquellos países subdesarrollados que tienen deuda con el fondo, y por el otro lado, por ahí no vamos a ver litigiosidad laboral, pero sí vamos a tener los daños en el derecho civil y como siempre pasó en este país, van a cercenar un derecho, pero van a hacer otro. Entonces no creamos que esto se termine acá, sino que la litigiosidad va a seguir de la misma manera, solamente cambia el prisma, ¿no? Va a ser laboral, Claro. sino civil por los daños realizados. Osvaldo, la pregunta es esta. Si se aprueba la ley el viernes, ¿puede regir por un tiempo determinado que va a costar de algún modo puestos de empleo? O Bueno, digamos, sí, perdón. no, o digamos, o prácticamente como se puede judicializar inmediatamente, no va a poder aplicarse. Y es más que nada un triunfo político que una ley que realmente sirva. Yo creo que ya deben estar los escritos Claro, en la gatera presente. para poder presentarlos, ¿no? Claro, Lo que pasa que acá, digo, estas cuestiones políticas lo único que hacen es enmarañar mucho más lo que ya está regulado, porque a mí me parece que en la época de Carlos Menem se había introducido esta famosa reforma laboral que no era en contra del trabajador, era aplicar y, digamos, compeler al empleador a que cumpla con la ley. Lo que pasa es que claro, nosotros estamos mucho tiempo, estuvimos muy acostumbrados a ir de un lado y del otro por caminos que son fáciles, ¿no? Bueno, a mí me despedís, dame la indemnización. Digamos, la discursiva, digamos, es como que altera la realidad de las cuestiones judiciales. Entonces, primero entendamos qué es una indemnización, primero entendamos si el trabajador está en óptimas condiciones, regulemos el comportamiento de los profesionales del derecho, porque muchos, y lo conocemos en el ámbito del derecho, como decimos coloquialmente, le calienta la oreja a alguien para que termine renunciando y termine pidiéndole cifras siderales a una pyme. Pero en verdad lo que estamos haciendo es asegurarnos el 40% de los honorarios para poder sobrevivir. Entonces, en el desconocimiento siempre caemos en lo mismo. Y siempre lo digo, ¿no? La famosa frase de Mafalda. Cuando uno desconoce, lo único que le queda es creer en lo que otro dice. Entonces, primero, como sociedad, responsabilicémonos de conocer y después de ir a criticar ciertas cuestiones que pueden ser buenas o malas, pero despojémonos de un, digamos, de un matrimonio idealista o partidista que no tiene nada que ver con los derechos del trabajador, sino criticar cuando es malo y aplaudir cuando es bueno. Esto, en verdad, a mi criterio y a mi entender, es malo porque termina perjudicando al verdadero trabajador o trabajadora que termina produciendo y claro. siendo funcional al país, ¿no? Al crecimiento del país. Y esto no lo ayuda para nada. La claridad del señor doctor Osvaldo Egui, que ciertamente nos ayudó, y vos a eso, digo, con el afecto que tenemos, y sobre todo porque, insisto, es el hijo de un queridísimo amigo, una persona extraordinaria, a quien tuve el placer de conocer y tratar durante muchos años. Pero, Osvaldo, ¿sabés una de las cosas que a mí me impacta? Es que nadie explicó nada, ni los que estaban a favor ni los que estaban Claro, en contra. Digo, claro. eran como que eran loritos que repetían para un lado y para el otro, y nadie se detenía. Y además, una locura que ayer se hayan votado los artículos por capítulos, digo, sin debatir una línea, cuando me imagino que en una Claro. ley de este tipo, donde además faltaban cosas como la inteligencia artificial, que es la revolución laboral que viene y de la cual esta ley no tiene ni una miserable palabra, digo, nadie explicaba nada. Y de algún modo lo que vos estás comentando, Osvaldo, es explicar algunos temas que lamentablemente ningún legislador, porque son una manga de impresentables la mayoría, y porque la mitad no tiene ni de una idea propia, no fueron capaces de explicar ni para un lado ni para el otro. No, pero están muy atentos a ver quién se levanta a ir al baño o ir a comer para pedir una Sí, moción y que el proyecto esa, vuelva a comisión. Que, a ver, uno puede estar de acuerdo o no, pero no es el contenido, no es el fondo de la cuestión. Acá claro, estamos hablando de derechos de los trabajadores de este país. O sea, ¿dónde estamos yendo? Desenchufando un micrófono.
no tiene sanción una diputada, una funcionaria, una empleada de la sociedad argentina, que fue votada por la sociedad argentina. No le da vergüenza. Entonces, me parece que es todo un desmadre y en el medio estamos siempre lo mismo, ¿no? Los trabajadores que ponemos la espalda en este país. Doctor Osvaldo Egui, un abrazo grande, el afecto de siempre, mi cariño para toda la familia y mi oración por vos y la familia. Y gracias por atendernos y por tus escritos que siempre ayudan a entender muchas de las cosas que nos pasan con tu solvencia profesional. Muchas gracias, Tito, a vos, a los oyentes, al equipo, y gracias por las palabras dirigidas a mi padre. Un fuerte abrazo. Un abrazo, y a tu hermana también, a tu hermana le mando un beso grande. Muchas gracias. La extraño, decir que la extraño, mi ex compañera de Canal 9. Se lo digo, se lo digo. Bueno, gracias, doctor Osvaldo Egui. Un abrazo grande. Abogado laboralista y dando su opinión sobre esta reforma laboral. Insisto, hemos llamado de todos los sectores, de todos los sectores. La verdad, aún los que creen que hay que reformar laboralmente el sistema, todos son conscientes de que esta ley es mala. Todos son conscientes y que es, la verdad, que no va a generar fuentes de trabajo ni mucho menos. Y lo grave, y esto creo que también lo dijeron todos, desde el doctor Egui, abogado laboralista, hasta el doctor Andegregue en la semana pasada, a principio de semana aquí en Clave, de la Corporación de Abogados Católicos, es decir, Aníbal Torreta recién de la CGT. Digo, todos coinciden en que la verdad que esta era una ley que había que debatir serenamente, buscar acuerdos. Con claridad Aníbal Torreta lo explicaba. Si la ley del aborto se debatió durante un año y se llevaron especialistas de todos los colores para después hacer la impresentable ley que hicieron, pero ese es otro tema, acá supongamos que se gana y se pierde, por lo menos durante casi un año se estuvo discutiendo el tema. Y una ley que afecta a todos los trabajadores se debatió en 10 días. Y se aprobó capítulo cerrado por capítulo cerrado. Digo, la verdad, son realmente los legisladores impresentables, mire. Y la culpa es nuestra porque saben que somos nosotros los que le votamos a estos impresentables. Perdón, a la mayoría de los impresentables que están hoy en las cámaras.